Tardes. Y nosotros seguimos avanzando con otros temas porque tal como ustedes lo ven ahí en pantalla, el presidente José Antonio Kast se realizó un test de droga, esto luego de que parlamentarios de oposición llegaran hasta la Contraloría por un eventual incumplimiento de esta normativa. Bueno, además el presidente José Antonio Kast anunció un proyecto de ley de test de drogas para una cantidad más amplia de funcionarios públicos y también de parlamentarios. Esto fue lo que ocurrió durante esta mañana y de todo esto nos va a contar aquí Colomba Eijols. Hola Colomba, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, Mati, muy bien. Claro, a eso de las 10 de la mañana llegó el presidente José Antonio Kast a la sede de la H en la comuna de Las Condes para realizarse este test de droga, un examen de pelo. Ahí vemos en las imágenes aproximadamente se recorta 1 centímetro del cabello, en este caso del presidente José Antonio Kast. Es un examen, Mati, bastante caro, tiene un precio aproximado de 300.000 pesos que pagó de su propio bolsillo el presidente José Antonio Kast, porque si bien hay una normativa vigente que obliga a ciertas autoridades a realizarse estos test de droga, en su reglamento no especifica quién debe pagar este procedimiento, este examen, que de todas maneras es obligatorio según la normativa publicada el 5 de febrero para subsecretarios, ministros, delegados presidenciales, seremis y también jefes de servicio. Y eso, de hecho, Mati, en los últimos días había abierto toda una polémica, porque habían sido parlamentarios, específicamente la bancada del Partido Socialista, que presentó un requerimiento ante la Contraloría, porque según los parlamentarios de oposición, las autoridades de gobierno no se habrían realizado este examen de droga al momento de asumir su cargo, que eso sí está especificado en la normativa, de todas maneras no fechado, es decir, no se dice el 11 de marzo cuando asumen su cargo, y es algo que de hecho de manera voluntaria el propio presidente José Antonio Kast le había instruido para que sus ministros y subsecretarios se lo realizaran. Muchos de ellos se lo realizaron, Mati, durante el verano, en enero, en febrero, pero claro, no en marzo tras asumir sus cargos. Y es un examen pendiente que todavía tiene el ministro de Hacienda, Jorge Quirós, al igual que lo tenía pendiente el presidente de la República, que en su caso, hay que decirlo, es voluntario, no es obligatorio, y es justamente lo que también se presentó durante esta jornada, un anuncio de un proyecto de ley que incluye entonces al presidente de la República, a candidatos a elecciones populares, también gobernadores, alcaldes, consejeros regionales, concejales, parlamentarios, para que todos ellos se lo hagan de manera obligatoria. Y eso está contemplado entonces en un proyecto de ley que se va a presentar, y como decía el presidente José Antonio Kast, pudo dar a conocer en detalle durante esta jornada y tras realizarse este examen de droga. Así que vamos a pasar a revisar, Mati, esas declaraciones que entregó el mandatario posterior a este examen, que se realizó de todas maneras de bastante expedito. Fue poco tiempo el que estuvo ahí al interior de Nos imaginamos que lo atendieron bien. Lo atendieron bien, claro. Se podía ver en las imágenes, pese a que de todas maneras le cortaron el pelo. Le cortaron el pelo. Así es, así que pasemos a revisar esas declaraciones. Ojalá antes de que esto sea ley, todos los parlamentarios, todos los alcaldes, todos los gobernadores acepten que la ciudadanía está exigiendo estándares distintos. Y yo esperaría que, así como yo lo hice de manera voluntaria, como también lo hicieron casi todos los ministros, casi todos los subsecretarios, de manera voluntaria, a partir de ahora, nosotros podamos ver que los alcaldes a lo largo de todo Chile, los 345 alcaldes a lo largo de todo Chile, se puedan hacer el examen de pelo, que todos los parlamentarios y que todos los senadores, todos los gobernadores, todos los concejales, todos los cores puedan destinar un tiempo y parte de sus recursos a hacerse esto para ir recuperando la credibilidad. Claro, ahí parte entonces de esta declaración del presidente José Antonio Kast, que también entonces anunciaba este proyecto de ley, pero también, Mati, ciertas medidas administrativas que deberían ya darse a conocer o por lo menos aplicarse de manera inmediata sobre esta normativa que le exige a ciertas autoridades realizarse el test de droga. Por ejemplo, estandarizar que este examen de droga sea con este método de cabello, ¿no es cierto? Un test
de pelo. Porque es el más preciso. Es el más preciso, efectivamente, porque claro, está el examen de orina también, pero se quiere dejar establecido por ley que sea justamente el examen de pelo. Ahora, esto había generado también risas en el Congreso y entre los propios ministros, de hecho lo decía el ministro de Vivienda, Iván Poduje, aquellos que tienen poco pelo, ¿cómo se hace? Hoy día nos explicaban también las doctoras que estaban ahí en la sede de la ACH que se extrae pelo de otras partes del cuerpo y que de todas maneras se puede realizar ese examen. Y es un examen que de hecho demora en tener los resultados aproximadamente 15 días hábiles y por eso también se quiere establecer en estas medidas administrativas que se publiquen estos resultados, Mati, 10 días después de obtener el resultado. Ahora, obviamente la ACH en este caso no puede hacer públicos esos resultados, ¿no es cierto? Hay una reserva hacia los pacientes, pero entonces los pacientes que sean autoridades públicas van a tener la obligación de poder publicar estos resultados en los sitios web institucionales para que obviamente toda la ciudadanía tenga el conocimiento y se dé la transparencia y probidad que buscan entonces entregar por parte del gobierno y que de todas maneras, Mati, hay que decirlo, se da en medio de estos requerimientos por parte de la oposición que habían sido de hecho varios de ellos de la bancada del Partido Socialista autores de esta norma que se publicó en la ley de reajuste del sector público en febrero, así que claro, estaban también muy atentos. Pero recordemos que también esta norma se aplicó durante un tiempo, pero fueron los mismos parlamentarios los que esgrimieron de que iba contra la privacidad de ellos, sobre todo los que no querían publicarlo, de dar a conocer estos exámenes porque eran antecedentes médicos, así que se van a tener que poner de acuerdo. Se van a tener que poner de acuerdo y de todas maneras va a ser una discusión legislativa que se va a dar en la sede del Congreso. En todo caso, Mati, en la sede del Congreso los parlamentarios también están obligados a realizarse test de drogas semestralmente. Ahora Eso eran los que no eran... Exactamente, ahora son exámenes aleatorios. Públicos, claro. Ellos eran los que no eran públicos, pero claro, se busca entonces dar mayor exigencia a los resultados que se están obteniendo a través de estos exámenes en el Congreso Nacional y que esto se amplíe a más autoridades de nuestro país. Ahora, autoridades que en el caso del ministro de Vivienda, Iván Poduje, la ministra de Seguridad Pública, Trinidad Steiner, y la ministra de la Mujer, Judith Marín, durante esta jornada en sus declaraciones también dijeron que se lo habían realizado. Ahora, no especificaron una fecha, muchos de ellos, hay que decirlo, se lo realizaron previo a la asunción del mando y eso justamente también lo que cuestionan por parte de la oposición y la publicación de estos resultados. Así que, Mati, vamos a pasar a revisar qué dijeron los ministros de Estado. Yo con el poco pelo que me queda me hice mi test de droga, que fue traumático porque me tuvieron que medir la parte de atrás para ver si había volumen y ya me lo tomé el test de droga, ya fue entregado, mi test de droga, todos los ministros teníamos que hacerlo y ahora por instrucción de la Contralora vamos a hacerlo periódicamente, lo cual nos parece muy bien. Antes de asumir, nos pudieron a todos los futuros ministros un test de droga que incluía 10 ¿cómo se llama? Sustancias, metanfetamina, cocaína, fentanilo, marihuana, oiga, todo, afortunadamente en mi caso salió todo bien, así que ese test ya está disponible, no sé si público, lo tiene la autoridad y ahora los test que nos vamos a hacer cada 15 días van a ser públicos. Me lo realicé antes de asumir, mis resultados también están en manos de quien corresponde y felizmente también podría transparentarlos. No se nos había preguntado en mi caso particular, pero sí yo me realicé el test como corresponde y también tenemos los resultados ya a la mano. Claro, a la mano, pero por lo menos han dicho de la oposición no publicados, que es algo también que le han recriminado los parlamentarios del Partido Socialista. Ahora, en defensa de esto, el gobierno ha dicho que, como decía, es una normativa que no tiene un reglamento específico respecto de la fecha en que hay que realizarse este examen de droga y tampoco el financiamiento, Mati, y eso también es muy importante porque al ser un examen bastante caro, 300.000 pesos aproximadamente, lo que se busca también a través de las medidas administrativas que mencionaba el presidente José Antonio Kast es justamente darle un financiamiento y esto se debería hacer a través de la Dirección de Presupuestos, que sea la DIPRES quien finalmente pueda ver dónde se pueden generar los recursos para poder financiar a todos los funcionarios públicos que están obligados a someterse a este procedimiento, este pago, ¿no es cierto? Que es parte entonces de lo que se presentaba durante esta jornada por parte del Poder
Ejecutivo. Ahora, el diputado del Partido Socialista, Daniel Manucheri, que fue uno de los que presentó este requerimiento ante Contraloría, también cuestionaba de cierta manera el actuar del Poder Ejecutivo, porque claro, decía el presidente de la República, hoy se hace el test de droga, de todas maneras queda pendiente el examen que se tiene que realizar el ministro de Hacienda, Jorge Quirós, y los exámenes que también no se realizaron en su debido momento los secretarios de Estado, acusando que se lo realizaron antes y no posterior a la asunción de sus cargos. Así que vamos a pasar a revisar también esas críticas que continuaron durante esta jornada. El presidente Kast puede hacerse todos los test que él quiera, pero eso no repara el incumplimiento en que ha caído el gobierno, porque nosotros empujamos una norma que es ley de la República y que obliga a ministros, subsecretarios, seremis y directores de servicio a hacerse el test de droga al momento de asumir. Y eso este gobierno no lo hizo. Señor Kast, ya hay una ley que usted no está cumpliendo, que su gobierno no está cumpliendo y que los obligaba a hacerse el test de droga. Este Congreso se hace test de droga y los resultados son públicos. Por tanto, la voluntad siempre va a existir, pero el gobierno debe cumplir la ley. Claro, porque en esa ley que hace mención el diputado Daniel Manucheri, en la ley que se publica el 5 de febrero, también está especificado que estos resultados deben ser públicos. Ahora, no hay un mecanismo en donde instruya a las autoridades subir, por ejemplo, sus resultados de estos procedimientos, como sí es el caso de este proyecto de ley, también medidas administrativas que busca instalar el presidente José Antonio Kast, en donde específicamente dice los resultados tienen que ser entonces publicados a través de los sitios web institucionales para que todo el público pueda tener acceso a esos exámenes. Y son exámenes, Mati, que también se busca establecer en este proyecto de ley sanciones en el caso de arrojar positivo, en el caso de las autoridades que arrojen positivo. ¿Y qué sanciones? Bueno, inhabilidad del cargo, cese de funciones y también en el caso de aquellos candidatos que arrojen positivo, bueno, no poder postularse entonces a los diferentes cargos, que es parte también de lo que durante esta jornada había causado cierto consenso entre parlamentarios y también el ex candidato presidencial Franco Parisi del Partido de la Gente, que estaba presente durante esta jornada en el Congreso Nacional. Ahora, detalles de esto se le consultaron a la ministra vocera Mara Cedini, quien también dijo que ella se había realizado este examen de droga y quien también pudo detallar sobre no solamente las sanciones, sino sobre la dificultad de aplicar una ley que, según entonces el gobierno, no tendría reglamento. Así que pasemos a revisar los dichos de la vocera. Aquí lo importante es que si queremos luchar contra el crimen organizado, lo primero es que las autoridades no sean clientes del narcotráfico. Esta ley no tiene ni financiamiento ni reglamento, entonces llevarla a cabo es prácticamente imposible. Ahora, vamos a ser súper claras, esto fue una declaración de campaña del presidente Kast y durante, de hecho, antes de asumir, a la gran mayoría de los futuros ministros y futuros subsecretarios, o sea, a todos en realidad, se los solicitó de manera voluntaria someterse a un test de pelo. Y la mayoría lo hicimos. Es precisamente por eso que tenemos que avanzar en modernizar esta ley, porque no tiene reglamento. Tenemos que hacer lo que tiene que tener financiamiento. Podemos repetir el test, efectivamente, pero va a requerir los recursos y para eso desde Hacienda se está realizando el avance para poder entregarle financiamiento a este proyecto. Claro, ahora, es un proyecto que hace un par de años lleva proponiendo la diputada Pamela Giles, así que hay sectores bien transversales que están por lo mismo y eso es para una herramienta más, no solamente para las personas que toman decisiones, que uno espera que no estén bajo los efectos de drogas y alucinógenos, sino que es también para evitar que el narcotráfico extienda redes en los espacios de poder. Claro, y más cuando esos espacios de poder están justamente legislando para combatir el narcotráfico. Era parte de lo que decían varios parlamentarios durante esta jornada. Pero, por ejemplo, las autoridades no pueden ser clientes. Lo que proponía este proyecto de ley que se va a presentar, proponía alcaldes, sí, proponía gobernadores, de otros poderes del Estado, y eso es bastante importante como un complemento a todo el resto que se tiene que hacer. Ahora, respecto al examen de pelo, el pelo crece aproximadamente 1 centímetro por mes, por lo tanto si te sacan 3 centímetros, tienen 3 meses. A nosotros nos saldría la vida. Es 1 centímetro, y de hecho se lo preguntaba a las doctoras ahí en la sede de la H, 1 centímetro, Mati, que
que te cortan, y de hecho las imágenes también nos reíamos. Pero pueden revisar hasta 6 meses, dependiendo del pelo, o sea, del largo del pelo. Así es, bueno, pero justamente se reía el presidente José Antonio Kast porque le preguntamos cuánto lo habían cortado y así, se miraba la cabeza y decía, no me habré quedado pelado, ¿no es cierto? Y es parte también de lo que había generado risas en el Congreso. También lo decía, por ejemplo, el senador del Partido Socialista, Juan Luis Castro, que de todas maneras, Mati también decía, debería haber consenso sobre esta materia, porque es una materia que finalmente se va discutiendo año tras año y en los diferentes debates presidenciales. Hemos visto que esto se instaló en 2017, el 2021 también, que había sido una polémica entre el expresidente Gabriel Boric y el entonces candidato José Antonio Kast. El candidato Boric le muestra, dijo, yo sé que tú me ibas a pedir esto, así que aquí está. Sí. Fue, bueno, Use Crispus, si no me equivoco, y lo muestra ahí también en el debate de Anatel en su momento. Así que de todas maneras, Mati, por ahora hay consenso respecto de esto. Hay que ver obviamente la presentación del proyecto de ley y cuando se comience a discutir en el Congreso Nacional, y estar atentos también a estas medidas administrativas que también decía el presidente José Antonio Kast deberían ser ya inmediatas, y entre también las que destaca justamente el financiamiento, que dicen no está en el reglamento de la ley vigente. Bien, muchas gracias, Colomba. Hacemos un alto a esta hora de la tarde cuando tenemos a esta hora 23 grados con 5 décimas de temperatura. Esta es la imagen del sector oriente de la capital, con ya una puesta de sol, el sol poniéndose. Con esta imagen entonces hacemos un alto